Buenos días para los que se unieron esta fría mañana. Vamos a revisar este paper de esquetamina. Eh, Estos son unos autores chinos, para variar, y como está de moda, y que evalúan los efectos de la esquetamina sobre el... ¿Por qué se abre esto a cada rato? Se va para arriba. Ya. Con función cerebral frágil, y de alguna manera tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón y que son sometidos entonces a cirugía, a un evento quirúrgico, y a estos pacientes les administran esquetamina y ven si desarrollan o no desarrollan eventualmente delirio postoperatorio. Eh, Solo para contextualizar, en el último año, a propósito de estar buscando este paper, en el último año hay 338 artículos, al menos en PubMed, que tienen que ver con esquetamina. Eh, Eso, 338 de 2015 al 2025, pero en los dos últimos años había un pic súper grande de artículos relacionados con eh, esquetamina, anestesia y esquetamina y psiquiatría. Y esos 338 en el último año hubo 141 de estos trabajos de los 338 que se publicaron en este último año. De estos, el 77% son autores chinos. Eh, y de los 141, el 89%, o sea, 126, tienen que ver con anestesia y los otros son esquetamina en el contexto psiquiátrico. De los de anestesia, el 38% corresponden a trabajos de adultos mayores y 21% a niños, o sea, más o menos la mitad son en adultos así relativamente normales. Pero se me llamó la atención y quería comentarles este dato que me parece interesante, cómo la esquetamina se ha ido transformando entonces en una droga que está de moda y de alguna manera la recuperamos. Solo para recordar, la esquetamina es el enantiómero positivo de la ketamina, y que aparentemente la gran gracia que tendría es que tendría una potencia mayor que la ketamina. Sería el enantiómero que aporta la mayor parte de la analgesia y los efectos como positivos, y sería el enantiómero que produce menos efectos adversos. De ahí la gracia de poder aislarla y poder eventualmente utilizarla, y se ha convertido aparentemente, por lo que ya vimos recién, como en la nueva vedette de la anestesia, si tú querís. Eh, es un fármaco bien antiguo que más o menos por allá por los años 60 fue cuando se inventó la droga y se aisló, pero solo en el año 1997 aparece como un fármaco con uso anestésico. Y el uso antidepresivo aparece después de que la ketamina ya había demostrado que tenía alguna capacidad antidepresiva cuando la depresión no responde al tratamiento habitual, eh, a partir del año 2019. Recordar que es un alucinógeno disociativo y por lo tanto una sustancia controlada que actualmente se conoce o se entiende que es una droga de abuso, y por lo tanto tiene alto control desde ese punto de vista. Ahora, entrando de lleno en lo que tiene que ver con el trabajo, lo que los autores plantean es una idea que tratan de venderte en la introducción, y tiene que ver con que la población adulta mayor ha ido aumentando en el último tiempo, y claramente el futuro es que este número de pacientes mayores, adultos mayores sometidos a cirugía, va a ir aumentando. Y es súper frecuente, o no sé si súper frecuente, pero no es infrecuente encontrar pacientes de estos pacientes de adultos mayores que tienen lo que se entiende como un cerebro frágil, que sería bastante prevalente en esta población. Y cuando hablamos de cerebro frágil, significa que cuando están sometidos, por ejemplo, a un estrés quirúrgico, en este caso, los pacientes desarrollan alguna alteración neurocognitiva. ¿Cómo se entiende? ¿Qué es lo que se entiende por delirio postoperatorio?
¿sí? Se entiende que es una disfunción cerebral aguda que fluctúa con periodos de inatención, confusión y cambios de la alteración cognitiva, que como decimos, hay momentos en los que es más importante y hay momentos en los cuales es menos relevante, y que es súper frecuente en pacientes mayores que con función cerebral frágil. Eh, y que uno de los cosas que haría que propiciaría que aparecieran estos cuadros es algo de neuroinflamación. Hay una teoría de la neuroinflamación que habla que cuando tú estás sometido a un estrés quirúrgico, cuando tú, por ejemplo, recibes anestesia, eh, la anestesia y este trauma quirúrgico son capaces de producir una alteración del medio interno a nivel cerebral con disfunción en la conectividad, y entonces aparecen cuadros como el delirio postoperatorio. Entonces, como es un tema aparentemente bastante prevalente, lo que uno ve que a futuro esto va a seguir aumentando, se han inventado o se han desarrollado una serie de formas para poder prevenirlo. Y en este sentido, los autores lo que te dicen y te venden es que la esketamina, aparte de sus efectos anestésicos y analgésicos, una de las gracias que tendría es que es capaz de regular el sistema glutamatérgico, y esto, por ejemplo, tendría un beneficio en el sentido de que de esos pacientes que son como resistentes a la depresión, tú podrías entonces darles infusiones continuas de estos medicamentos, la ketamina y la esketamina, y poder tener un beneficio en ese sentido. Pero además, la droga ha demostrado tener alguna capacidad de atenuar esta neuroinflamación que se produciría por el evento anestésico quirúrgico. Y ellos muestran y referencian dos trabajos chinos donde se ha demostrado que el uso de la esketamina de alguna manera previene o evita que se produzca delirio postoperatorio en distintos contextos. Uno es cirugía oncológica gastrointestinal y otro en pacientes que son sometidos a cirugía gastrointestinal, no necesariamente oncológica, y en esos dos trabajos se ha demostrado que la esketamina eventualmente puede o es capaz de disminuir la incidencia de este cuadro. Y por lo tanto lo que ellos plantean en este trabajo es cómo seguir adelante como en esta línea. Y entonces yo busqué una pregunta de investigación que no está propiamente tal así como muy explicitada de esa forma, ni tampoco un propósito muy claro, pero uno es capaz de leerlo en el texto. Entonces, como que la pregunta de investigación es el papel específico de la esketamina en la prevención y el tratamiento del delirio en pacientes mayores con disfunción cerebral frágil, o sea, con función cerebral frágil, o sea, que de alguna manera no es el viejito que sale a trotar los domingos y que es capaz de resolver sudoku, sino que son viejitos que están un poquito más afectados, como una patología no aguda, sometidos específicamente a cáncer, a cirugías de cáncer de pulmón. Sigue siendo incierto y requiere mayor investigación y exploración. Y en ese contexto, que podría ser la pregunta de investigación, ellos tienen un propósito que es llenar el vacío de información en esta población específica y aportando nuevas ideas y métodos para mejorar el pronóstico de los pacientes mayores sometidos a cirugía de pulmón. Entonces aquí plantean ellos el uso de la esketamina en esta población para ver si es capaz de disminuir el delirio postoperatorio. Estos son una diapo que muestra el material y métodos. Y este es un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, controlado, doble ciego, y que tiene ética aprobada y que está registrado en el Clinical Trial chino. Todos los pacientes tenían consentimiento informado, ya sea de el paciente o por algún familiar, y que incluye 108 pacientes adultos mayores entre mayo y noviembre del año pasado. Todos los pacientes eran sometidos a una cirugía radical toracoscópica para cáncer de pulmón con anestesia general, y habían dos grupos de estudio, un grupo que recibía placebo y un grupo que recibía esketamina endovenosa. Los criterios de inclusión están explicitados claramente en el trabajo. Son pacientes que son mayores de 65 años, ASA 2 a 3, con un IMC entre 18 y 30, y que tenían algo de esto, algo de disfunción cerebral,
un accidente cerebrovascular crónico, un accidente isquémico transitorio, que hubiese antecedente de eso, un infarto cerebral confirmado por imágenes, incluyendo también estos infartos lacunares, estenosis vascular cerebral moderada o grave, enfermedad de Parkinson. Si tú tenías algo de esto, entraba aquí en este trabajo, como patologías crónicas y no agudas. Y que se previera que la cirugía iba a durar al menos 2 a 5 horas, como para tener una exposición relevante a los anestésicos y al impacto quirúrgico. Se excluyeron aquellos pacientes que medios drogadictos, alcohólicos, con dependencia de droga, que ocupaban mucho psicofármacos, esos fármacos quedaron afuera, esos pacientes quedaron afuera. Si tenían disfunción de algún órgano muy importante, disfunción cardíaca, pulmonar u otra, renal probablemente, si había necesidad en el intertanto del desarrollo del trabajo de una segunda cirugía, eventualmente también esos pacientes serán excluidos del trabajo. Y a todos los pacientes se les hacía una puntuación de Mini-Mental Test preoperatorio, y si tenían menos de 23, también eran excluidos. Y había algunos dos criterios que tenían que ver con exclusión del estudio. Una vez que ya habían entrado y estaban participando, también podían ser excluidos durante el desarrollo del estudio. Si desarrollaban eventos intraoperatorios importantes, por ejemplo, sangramientos o arritmias graves, o si la salida estaba planificada que saliera la recuperación normal y salía un traslado no planificado a UCI, ese paciente también se excluía. Solo para recordarlo del Mini-Mental, cuando tú salís menos de 24, hay sospecha de patología y deterioro de alguna manera psicoorgánico. Se me llama la atención que ellos ocuparan 23 cuando en realidad la clasificación habla que cuando es de 24 para abajo, tú ya estás así como cagadito de la mente. Ese es un detalle del trabajo, pero al menos hay algún tipo de evaluación de qué tan mal estaban estos pacientes o qué tan bien estaban para que pudieran ser todos más o menos comparables en los resultados. El protocolo era, tú llegabas a la cirugía, te monitorizaban como en forma habitual, cosas como agregadas, que le agregaran temperatura, le ponían todos un narcotrend, línea arterial, había una evaluación en el tiempo de la presión de la línea, de la línea arterial, ¿cierto? Y un CO2 que también estaba controlado. Todos los anestesiólogos que participaron del estudio habían sido como capacitados en el protocolo farmacológico, en la modalidad ventilatoria, el manejo de fluido y la analgesia, que el protocolo para evitar sesgo. Los buenos los entrenaban, perdón, a los anestesiólogos los entrenaban para que cumplieran con el protocolo. Y la inducción de la anestesia era con midazolam, en esas dosis que ustedes ven ahí, sufentanilo, propofol y rocuronio. Todos los pacientes intubados con esa ventilación que aparece acá descrita, que me parece una ventilación más o menos protectiva, con un volumen corriente de 6 a 8 ml por kilo, eh, con un oxígeno que era el 55% y para mantener un CO2 entre 35 y 45. La mantención era una TIVA con propofol, remifentanilo, y que las dosis se movían en estos rangos que ustedes pueden ver ahí para mantener para mantener un narcotren o un índice de narcotren entre 40 y 60, que es lo que está escrito que es como útil para el monitor. Y entonces los pacientes ahí randomizados recibían un bolo de suero fisiológico o de esquetamina. Y la esquetamina era un bolo de 0,25 miligramos por kilo, y después los dejaban una infusión continua por media hora de esquetamina 0,1 miligramo kilo hora. Y las que recibían el grupo control recibía suero fisiológico en las mismas velocidades de infusión. Se controló la hemodinamia de los pacientes en el intra, y se trató de mantener los valores basales entre el 20 más menos 20%. Y se apoyaba con el uso de noradrenalina, efedrina y atropina para poder mantener una frecuencia y una presión arterial dentro de esos rangos. La fluidoterapia era guiada por el BPP, y si era menor de 13, se aumentaba para mantener menos de 13 de diferencia desde el basal y cómo se mantenía en el tiempo.
El manejo analgésico fue con flurbiprofeno, que es un AINE que era la primera vez que yo lo escuchaba, es un AINE que funciona como cualquiera otro, y se les hacía a todos los pacientes un bloqueo paravertebral para analgesia con ropivacaína. En la RECU se veía la intensidad de dolor que los pacientes tenían y si tenían un score numérico mayor de 4, recibían su fentanilo endovenoso. No decía y no dice cuántas veces, ni por cuánto tiempo, ni cada cuánto tiempo. Y si los mandaban ya a la sala, en la sala recibían desosocina, que 5 miligramos también, aparentemente endovenoso, y tampoco queda muy claro en el protocolo. Las mediciones que se hicieron con este protocolo anestésico era la incidencia de delirio a las 24 y a las 72 horas postoperatorias, utilizando el CAM. Se midieron los niveles de interleuquina 6 y la proteína S100 beta, básicamente para ver el grado de neuroinflamación, había una medición preoperatoria y a las 24 horas para ver si había habido algún cambio, las dosis de los fármacos empleados, tiempos de extubación, tiempos de recu, tiempo en el hospital, la tasa de analgesia de rescate que los grupos tenían y si hubo una incidencia de eventos adversos operatorios como mareo, náusea y vómito. El análisis estadístico me parece sencillo y adecuado. El tamaño muestral, una estimación de tamaño muestral que daba que necesitaban 110 pacientes. Los análisis eran con SPSS, una evaluación de normalidad de los datos con Kolmorov-Smirnov, ahí se describe la estadística que me parece adecuada para lo que se hizo. Y un valor predictivo de 0,05 se consideró estadísticamente significativo. Entonces entraron 110 pacientes al protocolo y por distintos motivos finalmente dos declinaron de participar y después entraron 54 por grupo y finalmente hubo pérdida en los dos grupos y finalmente los analizados y los que entraron al trabajo fueron 53 por rama. Los que habían recibido placebo y los que habían recibido este manejo con administración de esquetamina. La tabla 1 muestra un poco cómo se distribuyó las características demográficas de los pacientes y ustedes pueden ver que son bastante similares los dos grupos, con predominio de hombres, en una edad que era de 70 años promedio más o menos para los dos grupos. Los ASA2 y los ASA3 eran más o menos similares, el índice, el IMC también, y el mini mental era en promedio 27,6, 27,8 en los dos grupos, o sea, los pacientes eran bastante parecidos, y al menos de la mente están relativamente bien. Yo creo que puedo sacar yo unos 25 en el mini mental, estos tienen 27, están mejor. Y de los outcomes primarios, el más importante era la incidencia, obviamente, de delirio postoperatorio en estos pacientes a las 24 y a las 72. Y ustedes pueden ver que a las 24 horas el grupo de esquetamina fue significativamente, tuvo una incidencia menor del delirio postoperatorio medido con CAM, ¿sí? Pero que a las 72 horas ya no era significativo, si bien los números son distintos. En el grupo control hubo 4 y hubo 0 en el grupo esquetamina que tenía delirio postoperatorio, no le alcanzó para dar la estadística para la significación. Así que nos quedamos con que a las 24 horas al menos la administración de esquetamina disminuyó de 8 pacientes de 53 a 2 de 53 y eso da significancia estadística. De los otros secundarios que me dieron, cosas que son importantes, hubo algunos de ellos que están aquí marcados en rojo, en los cuales hubo significancia estadística en el análisis. Por ejemplo, el grupo de esquetamina recibió significativamente estadístico, menos sulfentanilo, o sea, hubo menos rescate, tuvieron menos tiempos de intubación, tuvieron menos tiempo, o sea, perdón, en la extubación el tiempo fue más corto, tuvieron menos tiempo en la recuperación y también estuvieron menos tiempo en el hospital. 11 versus 8 días. Y otra cosa que llama la atención es que los niveles de saturación al momento de extubar también eran mejores en el grupo de esquetamina. Ahora estamos hablando de 97-98, pero
claramente clínicamente no era significativo y probablemente los otros eh, también pueden ser discutibles. Eh, la analgesia de rescate fue mucho más necesaria hacerla en el grupo control versus la esketamina y que habla un poco también de la capacidad analgésica que puede tener este fármaco y aparentemente usado en estas concentraciones y dosis pudiese tener un impacto. Respecto de la neuroinflamación y cómo lo midieron, que también es una cuestión que uno puede discutir si es atingente o no hacerlo de esta forma, pero midieron algunos clásicos de neuroinflamación, interleuquina 6 y la proteína S100 beta, y lo que uno puede ver es que cuando el grupo que recibió esketamina tuvo una elevación más discreta o sea, y estadísticamente significativo, eh, en el primer día postoperatorio, que fue donde se midió comparado con el basal. Entonces, aparentemente la droga tendría un efecto también a este nivel, no sé si muy relevante, pero lo tiene al menos en la estadística. Sí. Como conclusión, creo que el trabajo es un trabajo que está bien planteado, que está bien hecho, que pueden mejorar en todo lo que tiene que ver con, oye, la pregunta de investigación mucho más clara. Los gallos claramente aquí tienen un nicho en los cuales ya han tenido algunos efectos positivos y básicamente lo están probando en un grupo que eventualmente puede ser súper, en un grupo bien susceptible de tener delirio postoperatorio. Entonces, es un trabajo que está tirado así, creo yo, un poquito para ir a ganar y que los datos te den. Y ellos demuestran que la esketamina finalmente podría reducir la incidencia de delirio postoperatorio temprano en pacientes mayores con eh, función frágil que no tenga un trastorno agudo de por medio y que son sometidos en este caso a cirugía de cáncer de pulmón. Inhibiría los niveles de inflamación y que está asociada con un menor tiempo de recuperación postoperatoria. Y, y ellos plantean que estos resultados requieren validación en otros centros, probablemente con otras manos, para confirmar la consistencia y la generalización de los hallazgos. Mi opinión del trabajo es que, como dije, me parece que el punto de vista como metodológico está como bien, si bien es súper discutible los resultados que son más bien estadísticamente significativos más que clínicamente muy relevantes. Pero en esto, por ejemplo, el tiempo de ida, quizás 7 versus 11 días, puede ser súper relevante desde el punto de vista económico. Eh, Eso, creo que es un tema que está bien de moda, que los chinos la llevan. eh, y uno podrá creerles o creerles más o menos a los chinos. Casi la gran mayoría de estos trabajos están publicados en revistas de no gran renombre. eh, pero, por ejemplo, la revista en la que está publicada esta, que es la PMC, que es del Signature Nature, ¿cierto? Eh, Tiene un índice de impacto de 3,8. Solo recordar que el Pediatric Anestesia tiene 1,8. Entonces, tampoco es tan mala la revista al final. Es promedio, creo yo, para las de anestesia, si bien anestesia claramente, no sé, el British o el Anesthesiology tienen mejor, pero andan a la par con anestesia analgesia, que probablemente tiene, no sé, la última vez que lo vi tenía 3,5 y este tiene 3,8, así que igualmente, si bien es un open access, que también uno pudiese decir, bueno, si tú pagáis las lucas te lo van a publicar, se trata de que eso no ocurra así, pero eh, independiente de que uno pueda discutir todas estas cosas, hay una evidencia que al menos el 77% de los trabajos publicados son chinos, han demostrado que pareciera ser que esta droga pudiese tener algún tipo de impacto eh, en algunos parámetros que cada vez van a tener una incidencia mayor, como el delirio postoperatorio. Habría que ver qué pasa con el deterioro cognitivo postoperatorio, que aquí no fue evaluado, pero probablemente seguro que viene en otro trabajo que van a hacer, no sé si estos autores, pero los chinos. Eso, gracias. Bueno, Mauri, muchas gracias. ¿Algunos comentarios? Yo quiero hacer un breve comentario. Uno, estoy bien de acuerdo con tus
con lo que hablabas tú del estudio. Esta es una droga que muchos incentivos económicos por usarla o no usarla no tiene. Una droga más bien barata, digamos, así que no va por ahí el problema. Yo creo que parte del problema es que los chinos, como todos los académicos, digamos, tienen cierta presión por publicar, y los chinos en particular yo creo que harto. Entonces ellos intentan publicar igual que el resto de los académicos, no más, pero pueden forzar un poco la publicación finalmente. Y en este caso, hay algunos detalles que yo he ido entrenando un poco el ojo, pero en este caso ellos, para su outcome primario, que como bien tú dijiste, no lo explicitan muy claramente, pero finalmente uno adivina ya que el outcome primario va a ser la incidencia de deterioro postoperatorio, ¿cierto? De delirio postoperatorio. Bueno, entonces ellos declaran, y en todo su método y todo, que van a hacer una comparación de estas incidencias, que suena raro al principio, que dicen nosotros creemos que con la droga vamos a tener un 5% y sin la droga un 20%, o sea, le achuntan más o menos justo lo que querían encontrar. Pero ya, listo, imaginemos que sí le achuntan. Listo, vamos a usar ahora un análisis estadístico que va a ser con feature, ¿cierto? Porque las Sí. incidencias van a ser bajitas. Entonces tenéis que aplicarle, para comparar una tabla 2x2, un feature. Listo. Y ellos dicen, bueno, le aplicamos feature y sacamos una conclusión que es estadísticamente significativa. Bueno, mira, quiero mostrarle aquí, deja ver si les puedo mostrar esta pantalla. Um, ahí, ¿se puede ver o no? Sí, ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, en la ventana a la izquierda es el análisis que ellos presentan, que tiene un chi cuadrado de 3,92 y con un valor de P de 0,0462, que es lo que ellos dicen. Pero este es un chi cuadrado. Y a la derecha es el feature, que es lo que ellos declaran que van a hacer. Y si tú veis el feature, el valor P no es significativo. Entonces ellos ahí o se equivocaron a propósito o no a propósito, pero lo que ellos declaran que van a hacer no es significativo. Así que por lo tanto todas sus conclusiones, todo lo que ellos están decidiendo finalmente, es NS. ¿Te fijáis? Entonces aquí hay un poquito si tú quieres, están forzando un poco los resultados para poder sacar algo significativo, poder publicarlo. Habiendo dicho eso, las diferencias que tú encontraste también, y que son diferencias clínicas más bien penconas, algo parece que hay, pero en el desenlace primario no hay diferencia. Analizado en base a lo que ellos dicen que es feature, que es lo correcto de haber utilizado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No sé, yo creo que a uno le tiene que llamar la atención y por eso como que yo dije, no sé si creerles o no finalmente. Yo creo que algo hay y hay harta evidencia de ellos mismos, no de este grupo específicamente, pero a nivel chino que dice que la droga algo tiene. Y aquí yo creo que está un poquito arreglado para poder mostrar esta significancia, sobre todo en el outcome primario. Y a uno creo que le tiene que llamar la atención cuando es cierto que la P no tiene una dimensión, o sea, es o no es, pero cuando la P es bien limitona, bueno, yo creo que tiene que parar la oreja y ver. Yo creo que yo no hice el análisis que tú hiciste, pero esto pasa. Solo recordar que también lo mismo que tú dijiste, la presión por publicar es súper grande. Hay que recordar, no sé, el otro día en el Journal Club, hace un mes atrás más o menos, en el Journal Club de los becados revisamos un trabajo publicado en el JAMA, donde está Emery Brown participando, donde el título es que el usar, por ejemplo, un monitor de profundidad anestésica hace que los pacientes pediátricos hagan menos delirio. Y cuando tú empezás a leer el trabajo, ese outcome en realidad no les dio tampoco. Pasa lo mismo que en este trabajo, que no da. Pero dio tan cerquita que los gallos te lo cuchufletean para que finalmente la cuestión les dé. Y el gran título del trabajo dice, oye, cuando usted use esto,
cuando usa esto va a usar menos anestésicos, que es lo único que en realidad pasa, y que además los cabros chicos van a tener menos agitación. Y Super Mulero, publicado en una tremenda gran revista, y la verdad es que está manejada para poder vender una cuestión que a los jóvenes no les dio, que es un poco parecido a lo que ocurre con este trabajo. Y una cosa que me ocurre con los trabajos chinos es que muchas veces terminan siendo un poco así, medios manejados desde el punto de vista estadístico para que te dé la significancia cuando en realidad no existe. Eh, pero pero esa es la realidad. Y es la literatura que nos llega, que estamos viendo. Eh, el propósito de hacer estas reuniones tiene que ver un poco con eso. Sí, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me hizo parar la oreja es que ese valor P que ellos muestran, de 0,046, es totalmente límite. Eso significa que tú tenés un paciente más que tiene o no tiene delirio y te cambia completamente los resultados. ¿Cachai? Sí, Entonces, por eso yo hice todo este análisis después para ver si estaba bien y me encontré con esta otra cosa, digamos. Pero por eso uno como que eh, hay ciertas banderas rojas que uno no puede dejar pasar, digamos, para poder analizar la información críticamente. sí. Pero una cosa que me llama la atención también, la cantidad de trabajos que estos jóvenes producen es increíble. Claramente en poquitos años más vamos a ser colonia de los chinos, todo el mundo en realidad nos van a dominar de todas maneras. Detrás de la inteligencia artificial. Peter, ¿está ahí para una pregunta? Sí, hola Mauro. Oye, una pregunta. En la parte, yo sé que demográficamente los pacientes eran similares, pero lo que no me quedó claro es si es que el tipo de cirugía era exactamente comparable, porque entiendo que esto es cirugía resectiva pulmonar, pero eso puede ser desde una segmentectomía, una cuña, hasta una neumonectomía. Entonces no sé si ellos hicieron una comparación del tipo de cirugía, porque si comparas loectomías con segmentectomías, la respuesta inflamatoria es absolutamente distinta y por lo tanto la neuroinflamación también sería completamente distinta. Sí, en el trabajo específicamente no hay ninguna referencia de lo que tú dices, del tamaño o el impacto de la cirugía. Y eso es otra cosa que un poco puede llamar la atención. No aparece, por ejemplo, una descripción de cuánto duraron las cirugías, no te muestran eso así, que uno podría decirle, mire, se estuvieron todo el día en esta y en esta se demoraron, no sé, 45 minutos, sacaron un tumor de la esquina. eh, pero hay poca claridad respecto a eso. Eh, Cosa que también a uno le llama la atención, porque como que el protocolo está bien descrito, ¿cachai? Así miren cuánto se ocuparon de las drogas, pero gran parte del impacto que tiene que ver con la producción de esta neuroinflamación tiene que ver con el impacto quirúrgico. Y aquí hay pocos datos de eso. Así que no, ese es otro también de los probables peros. Exactamente, porque ese probablemente de todos los detalles que uno tiene, así como que el paciente esté normotérmico, que tenga buena analgesia, bla, 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 pero si tiene una cirugía con un impacto sistémico mucho mayor, da lo mismo un poco lo que hagáis, si es que la inflamación va a ser, digamos, no comparable entre un paciente y otro. Sí, de acuerdo. René. Eh, a ver, cuando los trabajos parecen muy cuadraditos y como que le dan a todo, de hecho es llamativo, por ejemplo, que un grupo que trabaja en tórax esté planteando que estuvieron midiendo la variabilidad pulso a pulso y que la mantuvieron constante cuando todos sabemos cuando tenía el tórax abierto se te va a cualquier parte, que no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, cuando el trabajo es tan perfectito y ellos cuidaron todas las cosas, incluyendo cosas que no se pueden cuidar, a uno le hace sospechar un poco y más allá de la cosa estadística que pueda estar, no sé si manipulada, pero mostrada de manera que calce con lo que ellos quieren mostrar o con su hipótesis primaria. ¿Ya? Ahora, es súper importante cuando un trabajo no tiene un objetivo primario bien determinado, ahí se cae inmediatamente la coherencia interna del trabajo, la validez interna y por lo tanto va perdiendo el peso que necesita para poder demostrar algo. ¿Ya? Cuando no se establece el objetivo primario, tú no puedes saber si los resultados que estás teniendo te sirven o no te sirven finalmente. Porque lo único que empiezas a ver son
cuando la P te dio más o menos de 0,05, y esas P, por ejemplo, que muestran en interleuquina o esas P que muestran en estadía hospitalaria, no tenemos ninguna idea si para este trabajo tienen el suficiente poder para que nos signifiquen algo realmente, en comillas, en la vida real, ¿ya? Por lo tanto, si bien el trabajo da luces de que allí era investigar y que podría ser que haya querido investigar ahí, no podemos sacar ninguna otra conclusión ni podemos tampoco cambiar nuestras conductas terapéuticas a partir de este trabajo. Con respecto a la presión, a la presión por publicar, la presión es súper grande para toda la gente que de una u otra manera está ligada a instituciones académicas. Y en este momento no solamente la presión es por publicar, la presión es por publicar, por tener títulos interesantes y desarrollos que te dejen algo para que lo descarguen, que te referencien además. Por lo tanto, a lo que tiene que apuntar un trabajo que en este momento cualquier académico quisiera tener es que te lo publiquen, lo descarguen y además te referencien, ¿ya? Lo que implica que hay que empezar con títulos bonitos, hay que tratar de vender alguna pomada en alguno de todos estos trabajos. Pero tampoco es tan diferente de lo que nos tocó a nosotros cuando éramos becados. Cada vez que nos juntábamos con Samuel y con Jorge Dañino a revisar papers, los papers publicados en las mejores revistas carecían de un montón de soporte metodológico suficiente para que lo que estaban presentando valiera la pena, sin nombrar todas las cuchufletas que nos metieron en su momento, como los betabloqueos de Poldermans, que también pasaron en nuestros tiempos. Si lo que pasa ahora es que la cantidad de publicaciones son tantas y ya se descubrió que hay un negocio detrás de eso, que nosotros también tenemos que ser súper cuidadosos cómo lo afrontamos y cómo vamos gastando nuestro tiempo en leer estos artículos y cuánto tiempo nos vamos a dar y cuánto nos vamos a comer o no nos vamos a comer la cuchufleta que nos quieren vender, ¿ya? Entonces, yo creo que el artículo lo que me deja a mí por lo menos es que, con atención, hay algo que puede haber ahí, empecemos a ver qué puede haber con la esquetamina, pero más allá de eso, no, en términos de neuroinflamación y de algunos outcomes, comillas, duros, ¿ya? Porque el outcome de menos días hospitalarias es un outcome duro que a todos les gustaría tener un resultado que dijera, sabes que el paciente gasta menos porque tiene menos días en el hospital y se recupera más rápido, un outcome súper duro, pero llegar desde la anestesia a impactar en outcome duro es súper, súper difícil. Súper difícil que nosotros como anestesistas impactemos en esos outcomes positivamente. Negativamente lo podemos hacer, pero positivamente es súper difícil. Ponle esquetamina, flaquito, te va a ir mejor, weón. ¿Me pongo esquetamina o le pongo esquetamina? Bueno, algunos de nosotros a lo mejor necesitan esquetamina y al menos una infusión semanal, no sé. Eso, po. Vamos a tomar un cafecito. Ya está, po. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Igualmente, gracias a todos. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao.